Bienvenido a Bicicitro. Este es un canal que ha sido creado con la finalidad de subir contenido sobre bicicletas, sobre reparación, mantenimiento, accesorios, componentes, consejos y opiniones. Te recordamos que te puedes suscribir y apoyar el crecimiento de este canal. Hoy nos vamos a ocupar en un tema bastante interesante. La pregunta de hoy es: ¿qué se puede hacer con los pinchazos de los neumáticos? Sin duda, los problemas con los pinchazos de los neumáticos, leves o severos, es un inconveniente que provoca retrasos, molestias y gastos constantes a numerosos ciclistas. La gran mayoría de ciclistas expresan su molestia sobre los constantes pinchazos que experimentan, pero no suelen tomar medidas al respecto, ya sea por descuido o por desconocimiento. Frente a este problema de los pinchazos de los neumáticos, existen alternativas u opciones para mitigar este inconveniente. De los más conocidos nos vamos a centrar en tres. El primero es el sistema Tubeless, 2, líquido antipinchazo y 3, cinta antipinchazo. Estas tres opciones o posibilidades o alternativas o soluciones son una buena manera de librarse de las molestias de los pinchazos inoportunos. Si no lo conocías, acá tienes como posibilidad. Para que tengas una idea de cada una de estas tres opciones, vamos a ir desarrollando cada una de ellas y puedas elegir la que mejor te interese según el gusto, las posibilidades, la efectividad y el tema económico de cada uno. Entonces nos vamos a centrar en el primer punto o el número uno, que es el sistema Tubeless. Quizá esta sea la opción que en poco tiempo irá ganando lugar preponderante en las bicicletas, buscando acabar con el problema de los pinchazos de neumáticos. Es un sistema bastante interesante que se resume en lo siguiente: en el uso de un neumático sin cámara. Esto no es nuevo, ya que muchos de los vehículos o motos tienen este sistema de llanta sin cámara. Pero esto parece ser bastante sencillo. Y si es así, ¿por qué muy pocas personas usan este sistema tubeless? En realidad se debe, por un lado, al desconocimiento o escasa información y, por otro lado, al costo. Con respecto al desconocimiento o escasa información del sistema tubeless, puede ser que este cuenta con muy poca difusión, o algunas personas que han escuchado sobre esta alternativa cuentan con información escasa, y es la razón que les impide o los limita dar el paso al cambio. Para el grupo de personas que sí cuentan con una información notoria sobre las llantas tubeless, la razón que les detiene a dar el paso al cambio es el costo. En este sentido, hay que mencionar que es verdad que uno de los factores que detiene a muchas personas a dar el paso por las llantas tubeless es el precio alto de las llantas o neumáticos, ya que los aros o rines, como lo conocen algunos, en realidad no son relevantes en el sistema tubeless, ya que en la práctica se puede usar cualquier aro o rin. Solo es necesario la cinta sellante para el aro. Si desea ser exigente, adquiere el kit para tubeless, que consiste en una cinta especial para sellar el aro o ring y el líquido sellante. Sin embargo, la cinta lo puedes reemplazar por alguna otra opción parecida, pero funcional. Quizá en esto no vayas a gastar demasiado, pero el gasto mayor está en las llantas o neumáticos. Estos componentes son los que tienen un costo muy elevado y no es accesible para muchos, impidiendo optar por el sistema tubeless. Pero, ¿en qué consiste las llantas tubeless? Bueno, como lo señalamos anteriormente, en palabras sencillas, es el uso de llantas sin cámara. Pero ¿cómo funciona? Para ello, el aro o el ring debe sellarse con una cinta especial, es decir, debe ser hermético. Y dentro de la llanta se coloca el líquido sellante para actuar ante objetos que vayan a perforar el neumático, sellando dicho orificio. Así de simple y sencillo. Como todas las cosas, estamos seguros que estos costos irán reduciéndose conforme se vaya masificando el uso y más marcas vayan ofreciendo esta posibilidad de tubeless. Eso permitirá estar al alcance de la mayoría de las personas y acabará con el dolor de cabeza de los pinchazos. El sistema tubeless seguramente requiere más información, y aquí abordamos de manera superficial para pasar a abordar los siguientes puntos que también se presentan como una alternativa de solución a los pinchazos de los neumáticos. Pasemos a ocuparnos del punto número 2. Número 2. Líquido antipinchazo. ¿Qué es el líquido antipinchazo? Es un compuesto, en la mayoría con partículas de caucho, que van a actuar como sellante de la cámara de la bicicleta. Eso podría resumirse. Y por tanto vamos a ir desarrollando cómo es que se coloca dentro de la llanta o de la cámara. Por experiencia personal, en el taller encuentro una realidad. Un gran número de personas desconocen la existencia del líquido antipinchazo como alternativa al molesto y embarazoso pinchazo de los neumáticos. Lo interesante de esta opción alternativa o solución es que, por un lado, el costo es bajo, es efectivo
y se usa en cualquier neumático con cámara. Por tanto, no se requiere de una llanta especial como en el sistema Tubeless. En palabras sencillas, hay que señalar que el líquido antipinchazo funciona de la siguiente manera. Se coloca dentro de la cámara, para ello hay que quitar la válvula e introducir la cantidad necesaria de líquido en el interior de la cámara, y ante un pinchazo el líquido sella el orificio. Por tanto, se usa en llantas con cámara. No requiere de una cámara o llanta especial. Una vez colocado el líquido antipinchazo en el interior de la cámara, si hubiera alguna fuga de aire por algún orificio de la llanta o neumático, solo hay que girar la llanta para que el líquido se distribuya y selle la fuga y listo. Si bien se presenta como una alternativa interesante ante los molestos pinchazos, tiene sus limitaciones y son las siguientes. Es efectivo ante los pinchazos de objetos pequeños o de tamaño mediano, como tachuelas, clavos, alambres, etc. Pero ante objetos de mayor tamaño no es efectivo. Otro elemento a tener en cuenta para una mayor efectividad es el siguiente. Se debe usar cámaras de una buena calidad, ya que éstas no se rasgan ante un pinchazo, como si lo hacen las cámaras de mala calidad. Sin embargo, la frecuencia de los pinchazos en la mayoría de los ciclistas es por objetos pequeños. Solo en ocasiones reducidas se presentan pinchazos con objetos contundentes. En este sentido, el líquido antipinchazo se eleva como una buena alternativa y que lo debes tener en cuenta si todavía no lo estás usando, y si ya has tenido la oportunidad de usarlo, cuéntanos cómo te va y si te atreves a recomendarlo. En cuanto a los tipos y marcas de líquido antipinchazos, no nos vamos a centrar en recomendar una marca en especial. A manera de opinión general sobre este producto, cualquier líquido antipinchazo va a cumplir bien su función. Esto no quita que hay marcas reconocidas que su producto sea más eficiente. Por tanto, si te interesa saber si funciona o no el líquido antipinchazo en tus llantas, opta por la marca de tu preferencia y atrévete a dar el paso y luego cuéntanos tu experiencia. Muy bien, pasamos a comentar la tercera y última opción que se presenta también como una solución a los pinchazos de los neumáticos. Tercera opción, cinta antipinchazo. Algunos lo conocen como banda antipinchazo o cinta antipinchazo, pero es lo mismo y la función es la siguiente: impedir que los objetos que traspasan el neumático lleguen a alcanzar o perforar a la cámara. Por tanto, es una cinta o banda que se coloca debajo de la llanta o neumático o cubierta y luego la cámara. De esta manera la cámara estará un tanto protegida de los pinchazos de los neumáticos. Decimos un tanto protegida ya que es una alternativa o solución, pero que presenta sus limitaciones, sobre todo dependiendo de la calidad de la cinta o banda. Pues en este sentido, si te decides usar una cinta o banda antipinchazos, es mejor que vayas por una marca confiable, para que te brinde una real protección. Pero las limitaciones también van por lo siguiente: no hay banda o cinta antipinchazo con la posibilidad de detener cualquier objeto que atraviesa la llanta o cubierta. Ni la mejor cinta antipinchazos puede detener todo lo que se atraviesa a la llanta. Es efectiva, por tanto, para objetos pequeños o medianos, brindando una protección limitada. Otra cosa que debes tener en cuenta es que las cintas de marca tienen un precio elevado frente al líquido antipinchazo. Para ir concluyendo, podemos señalar que de las tres opciones, la primera se impone sobre las dos últimas, como una gran solución ante el problema de los pinchazos. Sobre las dos restantes, creo que la segunda opción se impone sobre la última, aunque seguramente habrá opiniones divididas. En algunos casos, algunos ciclistas, en búsqueda de un mejor resultado, deciden usar las dos alternativas juntas, es decir, el líquido antipinchazo y la cinta o banda antipinchazo, para obtener un mejor resultado, y les va bastante bien. Allí tienes, por tanto, cualquiera de las tres posibilidades como una opción que puedes elegir según tu interés, según tu gusto o efectividad, para librarte de los pinchazos de los neumáticos. Esperamos que te haya sido útil, y si es así, déjanos un comentario, un like, y si todavía no te suscribes, hazlo ahora y apoya el crecimiento de este canal.